Dios les bendiga a todos. Bienvenido a Hablando Bíblicamente. El tema que vamos a tratar hoy es: ninguno puede venir a mí, o sea, a Jesús, si el Padre no le trajere. Es una situación, o también es un tabú o una mala interpretación que se le ha dado a la Escritura, en el cual vamos a estar hablando, vamos a estar poniendo, vamos a estar aclarando qué significa esta palabra que habló nuestro Señor Jesucristo. Vamos a trasladarnos a lo que es el pasaje del libro de San Juan o de Juan, capítulo 6, versículo 44. Y la palabra la leemos allá y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Esta postura se ha dado de muchas personas que creen en la predestinación y usan este pasaje bíblico, haciendo entender que en realidad ninguna persona puede ser salva si el Padre no lo determina, en el sentido de que nuestro Padre, Jehová Dios de los ejércitos, ha determinado quién se van a salvar y quién se van a perder. Hoy vamos a mostrar, según lo que dice la Sagrada Escritura, si esto es falso o es verdadero. Prácticamente, en un sentido, ya nosotros sabemos paralelamente que este tema es falso, porque el Señor en realidad nos dio un libre albedrío, nos dio una libre elección de escoger entre lo bueno y lo malo. Y si el Señor ya eligió quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, entonces no sería un Dios que no hace acepción de personas, ni un Dios tampoco que trajo la salvación para toda la humanidad. En este sentido, nosotros tenemos que entender que el Señor trajo la salvación para toda la humanidad y no ha elegido algunos que se van a salvar y otros que se van a perder, sino la salvación está abierta para todos los que creen, todos los que creemos y todos los que somos obedientes. Ahora, este verso se malinterpreta porque se le da el uso, según Jesucristo, al público que está hablando. Jesucristo le está hablando al pueblo de Israel, y en este caso los escribas y los fariseos. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay una profecía que está en el libro de Isaías, en el cual había sido profetizada ya varios siglos anteriormente, antes que nuestro Señor Jesucristo venga, la cual determinaba, la cual decía de esta manera. En Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: después oís la voz del Señor que decía, este fue Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta parte, bendito el nombre del Señor, en un momento, esta palabra se la dio nuestro Señor Jehová Dios de los ejércitos a Isaías, el profeta Isaías, en la cual está determinada que el pueblo iba a tener engrosado el corazón, para que viendo no vea, escuchando no oiga, para que no se conviertan, para que el Señor no les sane. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, en el capítulo 6, versículo 44 del libro de Juan, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta parte corresponde a que el pueblo de Israel tenía el corazón endurecido, y obviamente nadie podía venir a Jesucristo, ni nadie podía creer en Jesucristo si el Padre no lo traía. Por eso nosotros vemos que en un momento los discípulos eran tan incrédulos y el pueblo de Israel era tan incrédulo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, aún haciendo milagros, prodigios, haciendo sanidades, hasta resucitando personas de los muertos, y aún así ellos no creyeron en el Hijo de Dios, y le crucificaron y le mataron. Entonces era obviamente que nuestro Señor Jesucristo le diga: nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, porque hay una profecía por el medio, y el único que podría ser una excepción en esta profecía se llama el que la dio, que se llama Jehová, el Señor de los ejércitos. En este caso, se rompía, o si en realidad se le daba paso a una excepción a esta profecía, era cuando el Padre traía a alguien. En realidad, nadie podía venir a Cristo, nadie podría creer en nuestro Señor Jesucristo si no era el Padre que lo traía. Y por eso se confunde mucho este verso, porque en realidad claramente había una profecía. Ahora, ¿dónde nosotros nos damos cuenta que esta profecía es cierta y se estaba cumpliendo? Por eso nosotros siempre veíamos que, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo
hacía bastante milagro delante de los discípulos, ellos siempre tenían una incredulidad. Y vamos a leer en el Marcos 6, capítulo 52, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En este verso nosotros podemos darnos cuenta en un momento que nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro, donde alrededor de 4.000 o 5.000 personas fueron alimentadas, en realidad, y los panes se multiplicaron y los peces se multiplicaron, y aún, en realidad, ellos no habían entendido nuestro Señor Jesucristo haciendo un milagro delante de él, porque su corazón estaba endurecido. ¿Y por qué estaba endurecido? Porque ya estaba profetizado a través de Isaías que este pueblo iba a tener el corazón engrosado, viendo no iba a ver, escuchando no iba a escuchar. Y de la única manera que podían venir a los pies de Cristo y escuchar era si el Padre lo traía. En este caso, los discípulos no eligieron a Cristo, sino Cristo lo eligió a ellos. Y esto es lo que pasaba porque obviamente para creer en Jesucristo el Padre tenía que traerlo. No es en realidad que había una predestinación en el sentido, ni hay una predestinación en estos tiempos, y este verso no se aplica para este tiempo, porque ya la salvación está abierta universalmente para todos los que creemos, todos los que aceptamos el sacrificio de Cristo, en realidad. Y esta profecía estaba para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había desechado al Señor, y si ellos no habían desechado al Señor, no había entrado a nosotros la salvación que somos los gentiles. También podemos, lo que es en realidad, corroborar esto también en Lucas 24, versículo 44, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y había resucitado, le dijo, estas son las palabras, después que él en realidad le apareció, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En este verso, cuando dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, era porque su entendimiento estaba cerrado, era porque sus ojos estaban cegados, era porque sus oídos estaban tapados, porque había una profecía que nuestro Señor, Jehová Dios de los ejércitos, le había dado a Isaías, en el cual el pueblo no iba a creer en nuestro Señor Jesucristo, no iba a creer en el anuncio del Señor, porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo muera en la cruz del Calvario. Porque si ellos creían, no iban a crucificar a Cristo. Entonces vemos que esta parte no se aplica universalmente, sino se aplica lo que es en realidad en el pueblo de Israel en aquel momento, donde dice la palabra de Dios claramente que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En este caso, la parte de que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trajere no aplica para estos tiempos, porque usted tiene un libre albedrío en el cual usted debe de decidir si usted acepta a Cristo, si usted quiere seguir a Cristo, si usted acepta la salvación, si usted quiere guardar los mandamientos de Dios para poder ser salvo. O sea, el Señor no trae a nadie obligado porque nosotros no somos robots. El Señor quiere que nosotros le sirvamos de corazón y que todo lo que hagamos sea agradable delante de su presencia y le alabemos en espíritu y en verdad. Todos estos versos que he dado corresponden a lo que es la sana doctrina, la Sagrada Escritura y el entendimiento para que tú entiendas que tú tienes que venir a Cristo por tu propia cuenta, para que Cristo rompa las cadenas que hay en ti y las ataduras que tú tienes de lo que son las obras del mundo. En este caso ya queda totalmente aclarado que tú puedes venir a los pies de Cristo y no es necesario que el Padre te traiga, sino que tú tienes que venir a los pies de Cristo, tienes que dar el paso, tienes que tomar la decisión para poder alcanzar la salvación y poder alcanzar el sacrificio de Cristo. Dios le bendiga a todos, espero que hayan entendido, síganos en nuestro canal, suscríbete en realidad y comparte nuestros videos para que la sana doctrina y la palabra y estas explicaciones sigan llegando a cada uno de los que somos amantes de la palabra y los que seguimos a Cristo. Dios te bendiga.